José Santa Cruz Londoño, Chepe Santa Cruz. La policía y el gobierno en su momento dijo que había muerto en un enfrentamiento contra la policía en el departamento de Antioquia, porque Chepe Santa Cruz era uno de los líderes del cartel de Cali junto a los hermanos Rodríguez y Pacho Herrera. Ellos cuatro eran los líderes del cartel de Cali. Pero eso que se dio como positivo, la policía y el gobierno, pues no fue tan así. Déjeme y le cuento un poquito la historia. Entre el humo y los rezos, dos sombras se miran, uno con bombas, el otro con inteligencia fina. El país temblaba mientras la sangre mandaba. Cali contra Medellín, el infierno hablaba. Pablo bajaba del monte con fusil y con rabia. Quería el cielo, el poder y la patria en su labia. Medellín rugía, bombas por las avenidas, La Plata o El 5 de julio de 1995 fue capturado Chepe Santa Cruz, José Santa Cruz Londoño. Fue capturado en el restaurante Carbón de Palo en Bogotá. Era en ese momento quien más tenía procesos abiertos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Era el que más tenía procesos de todo el cartel de Cali. En Colombia tenía procesos desde concierto para delinquir hasta homicidios. Y en Estados Unidos tenía varios requerimientos de extradición y también tenía un proceso por la muerte de un periodista, por la muerte del periodista Manuel de Dios Unanue, un periodista nacido en Cuba pero radicado en Estados Unidos. Unanue recibió 2 disparos en la cabeza en el restaurante Mesón Asturias. Testigos oculares dijeron que el periodista estaba sentado en la barra cuando 2 hombres se acercaron a él, disparándole los balazos mortales. Based upon his activities and his work. Hoy la policía, aunque dijo no tener sospechosos, no descartó una posible conexión del narcotráfico colombiano con el asesinato. Unanue fue autor de varios libros sobre los carteles colombianos y fundó las revistas Cambio 21 y Crimen, enfocadas en cómo los narcotraficantes operan en Nueva York. Telemundo CNN pudo averiguar que últimamente Unanue habría estado indagando en torno al cartel de Cali. En una de sus últimas entrevistas, Unanue habló sobre los peligros de su profesión. No quieren que salgamos y digamos la verdad. Un nuevo orden que parece que ha encontrado un montón de predicadores fanáticos, aún dentro de nuestra propia comunidad, que censuran y tratan de torpedear e impedir que podamos expresar libremente lo que deseamos. Este periodista muere el 11 de marzo de 1992 a raíz de un artículo de una revista que escribió, la cual se llamaba Por fin capturaron a los Matasiete. Y en esta revista hablaba sobre la captura que le hicieron a Ramiro Herrera, el hermano de Pacho Herrera, cuando lo capturaron con 12 toneladas de cocaína, las cuales pretendían entrar a Estados Unidos camufladas en postes de la energía, los cuales iban desde Venezuela hasta Miami. Ahí capturan a Ramiro Herrera y por este artículo que hace Manuel de Dios Unanue, pues ordenan la muerte de él. Lo asesinan en un restaurante en Brooklyn y capturan al asesino, al sicario. El sicario se llamaba Wilson Alejandro Mejía. Este muchacho tenía 17 años en el momento que cometió este delito y pues él fue el que confesó que por órdenes de Santa Cruz le había quitado la vida a este periodista. Este muchacho fue condenado a cadena perpetua. Juego era otro tablero donde el silencio era bala y el billete el primero. Gilberto movía piezas, Miguel daba la orden y Pacho en la calle haciendo lo que no se aborden. El ajedrecista pensaba, el sicario rezaba, Colombia lloraba mientras la DEA vigilaba. La vida delictiva de Santa Cruz empieza por allá en los años 60, a finales de los años 60, en la banda Los Chemas, quienes se dedicaban a la piratería terrestre y fueron muy conocidos el 4 de octubre de 1969
por el secuestro de 2 ciudadanos suizos. Fría y acero, decía no hablo mucho, yo muevo primero. Financió los Pepes, guerra con estrategia. Mientras Escobar caía ya no había profecía. El patrón de Medellín corrió entre sus ruinas. La sangre del país corría por las esquinas. Pacho celebró en silencio victoria de otro tipo. Luego, a mediados de los 70, Santa Cruz viaja hacia Estados Unidos y logra consolidar una red de distribución de droga en Nueva York. En Estados Unidos está más o menos hasta el año 82, cuando uno de sus socios, un japonés, es capturado y se le incautan una gran cantidad de kilos de droga en una casa en Nueva York. Ahí Santa Cruz huye hacia Colombia, hacia Cali. En el año 1983, la Corte de Nueva York da una orden de arresto contra Chepe Santa Cruz, pero ya Chepe Santa Cruz estaba en Colombia. Para el año 1986 es juzgado como reo ausente en el proceso que se le adelantaba junto contra Gilberto Rodríguez Orejuela. Los dos estaban juzgados, pero Chepe Santa Cruz fue juzgado como reo ausente y después lo absuelven el juez Tobías Pozo. Este juez, por haber absuelto a Chepe Santa Cruz, 8 años después, de 1994, la Corte Suprema de Justicia lo destituye porque encontraron irregularidades al haber absuelto a Chepe Santa Cruz. Para el año 1989, la Corte de Nueva York da una petición de extradición al gobierno colombiano hacia Chepe Santa Cruz. Guerra sin testigos, uno mataba con bomba, el otro con amigos. El polvo blanco reinaba sobre el castigo y el diablo brindaba viendo a su hijo perdido. Pacho Herrera en la esquina, mente fría y acero, decía no hablo. Pero la cárcel para Chepe Santa Cruz solamente duró 192 días, ya que el 11 de enero de 1996, 6 meses después de haber sido capturado, se voló de la cárcel La Picota en Bogotá. Se dice que fue cuando entraron los fiscales, en ese momento estaban con lo de los fiscales sin rostro, entraron los fiscales a hacerle una indagatoria. Cuando salen los fiscales, él sale en un carro idéntico al de los fiscales. Ahí se vuela Chepe Santa Cruz de la cárcel. La información que yo recibí del personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Pabellón de Alta Seguridad es que el mismo vehículo o un vehículo parecido, no se sabe, volvió a ingresar. Ya 2.000 millones de pesos. Suministra información para recapturar a José Santa Cruz Londoño. Llame gratis al 9-800-19-800, 9-813-913. En Bogotá, en Cali, usted pone las condiciones, nosotros las garantías. Así que el compromiso y lo que nosotros vamos a desarrollar es lograr recapturar a este individuo. Ha triunfado esa capacidad de corrupción, por supuesto, y ha fallado la capacidad del Estado para asegurar que la sociedad vea cómo estas personas pagan por sus delitos. Pero la libertad no le duraría mucho a Chepe Santa Cruz, porque 2 meses después, el 5 de marzo de 1996, el Estado colombiano dio una victoria, un parte de victoria, supuestamente por haber abatido a Chepe Santa Cruz. Ellos decían que lo habían ubicado y que él se había enfrentado a tiros a la policía y ahí había caído muerto. Entre el humo y los rezos, 2 sombras se miran, uno con bombas, el otro con inteligencia fina. El país temblaba mientras la sangre mandaba. Cali contra Medellín, el infierno hablaba. Pablo bajaba del monte con fusil y con rabia. Quería el cielo, el poder y la patria en su labia. Medellín rugía, bomba. Pero la verdad fue otra, porque años después, Salvatore Mancuso ante la JEP dio la versión real, que lo habían matado los paramilitares, quienes lo secuestraron en una finca en el departamento de Antioquia.
Entre las declaraciones de Mancuso de esta semana ante la JEP, dedicó una al asesinato del narcotraficante del cartel de Cali, Chepe Santa Cruz. Guillermo Gómez. Mónica, Mancuso dijo que los hombres del paramilitar Carlos Castaño asesinaron a Santa Cruz después de monitorearlo con apoyo de técnicos del DAS y que su cadáver fue entregado a la policía para que pareciera un operativo oficial. En marzo de 1996, cuando fue asesinado el narcotraficante del cartel de Cali, Chepe Santa Cruz Londoño, el abogado Marco Tulio Gutiérrez era el director del DAS, la agencia de inteligencia del Estado. El director nacional. Esta semana, en sus audiencias ante la JEP, Salvatore Mancuso contó que los paramilitares asesinaron al capo del cartel de Cali, Chepe Santa Cruz, con apoyo del DAS, que, mediante sus agentes, interceptó las comunicaciones del capo y de sus círculos para poderlo perfilar. Con el propósito de que no se supiera que el asesinato provenía de las autodefensas, le entregaron el cuerpo de Santa Cruz a un coronel de la policía, con el fin de que pareciera que era ese organismo el que había hecho el operativo. Le pidieron que hiciera unas interceptaciones justamente para mirar exactamente cuáles eran las pretensiones que estaban teniendo estos señores con relación a la autodefensa, y es cuando Carlos Castaño, producto de esas interceptaciones que le entregan, decide asesinar a esa persona y entregársela a la policía a través de Danilo González. La versión real de esto es que él se iba a reunir con Pacho Herrera, porque él, cuando quedó prófugo, se voló de la cárcel, llamó a Pacho Herrera para que Pacho Herrera lo refugiara. Pacho Herrera se iba a reunir con él, y a Pacho Herrera lo llaman y le dicen que no vaya a esa reunión. Chepe, que ya tenía todas sus comunicaciones interceptadas, no pudo comunicarse con Pacho en ese momento, entonces Chepe llegó a la finca. Allí capturan a Chepe junto con Gaby, quien era la pareja sentimental de Pacho Herrera. Se los llevan a Gaby y a Chepe en un helicóptero. A Gaby lo tiran desde el helicóptero al vacío y a Chepe se lo llevan para torturarlo, y pues luego le entregan su cuerpo al coronel Danilo González. Danilo González era un coronel de inteligencia de la policía, de quien en ese momento se desconocía que trabajaba clandestinamente para el narcoparamilitar. Ese fue un hecho en los cuales tuvo participación el DAS por solicitud directa del comandante Carlos Castaño. En efecto, la policía de aquella época se atribuyó la muerte de Santa Cruz. Paradójicamente, quien trae el cuerpo desde Medellín a Cali, el cuerpo de Chepe, es el sobrino de Pablo Escobar, quien se ofreció a traer este cuerpo en un acto de paz. Trajo el cuerpo en un avión privado. Lírico en la casa, desde la habitación del tiempo. Entre el humo y los rezos, dos sombras se miran, uno con bombas, el otro con inteligencia fina. El país temblaba mientras la sangre mandaba. Cali contra Medellín, el infierno hablaba. Pablo bajaba del monte con fusil y con rabia. Quería el cielo, el poder y la patria en su labia. Medellín rugía, bombas por las avenidas. La plata o el plomo era ley de sus vidas. Pero en Cali el juego era otro tablero, donde el silencio era bala y el billete el primero. Gilberto movía piezas, Miguel daba la orden, y Pacho en la calle haciendo lo que no se aborden. Hoy en las horas de la madrugada recibí una llamada donde una persona me informaba que el señor Santa Cruz estaba muerto, que ellos les quedaba difícil ir a Medellín a reclamar su cadáver, que tenían conocimiento de la voluntad de paz que yo tenía para con el país, que si les podía hacer el favor de colaborarles con esto. Y entonces, pues efectivamente, acá estoy, les estoy colaborando y me ofrezco para el gobierno colombiano de que en todo lo que tenga que ver con la paz, se comunique conmigo, que estaré siempre dispuesto a bregar a buscarla. El velorio de Chepe Santa Cruz se hizo en el funeral de La Ermita, que quedaba en la calle Quinta, ahí donde ahora es la biblioteca departamental. Fue muy concurrido, fue muchas las personas que fueron a ese velorio, y el cuerpo fue sacado en un camión
de forma muy discreta y secreta hacia el cementerio metropolitano del sur para enterrarlo de forma secreta por su familia, y ahí descansa el cuerpo de José Santa Cruz Londoño, Chepe Santa Cruz. Que usaba bombas terminó en precipicio, pero el tiempo no perdona al que juega con la muerte. En el penal lo alcanzó su misma suerte. Un disparo en misa, traición encubierta. Ni los santos salvaron su puerta abierta. Cali verso Medellín, historia maldita. Dos ciudades manchadas por la coca escrita. El dinero manda, la moral se quita y la vida se apaga aunque la gloria grita. Así fue la guerra del polvo y del miedo, donde el poder valía más que el credo. Uno con bombas, el otro con mentes. Dos imperios caídos, reyes delincuentes. No hay gloria en el crimen, solo tumbas y cadenas. Y un país que aún llora las mismas condenas. Desde la habitación del tiempo